seguridad en el mundo conectado y blockchain. La gráfica representa el impacto de la seguridad en las soluciones IoT. Se hace una comparativa entre los costos de localizar y solucionar problemas. Tenemos por un lado los costos del proyecto y tenemos los criterios que aplicamos para evaluar los costos. Los más bajos son los requisitos, de donde menos problemas tenemos para, menos costos tenemos asociados para poder identificar o solucionar problemas. En cambio, en lo que es producción, en orden de magnitud tenemos 50. Entonces eso nos quiere decir que si nosotros vemos esta gráfica, tenemos requisitos, diseño, desarrollo, pruebas y producción. El menor costo está en los requisitos, pero el mayor costo está en la producción. Y obviamente la producción es la que mantenemos en el tiempo, por lo tanto es ahí donde debemos atender. De aquí se desprenden dos consideraciones. La primera de ellas es la posible falla de seguridad en IoT provoca reticencia a adaptar soluciones de este tipo por la alta gerencia, porque obviamente para reducir las fallas de seguridad se va a tener que invertir. ¿Y dónde se va a invertir? En producción. Y además debemos pensar en la seguridad desde el primer momento. Esto es tanto en hardware como en software, como los programas que ocupemos para hacer el post tratamiento de la información, o inclusive aún más, los computadores que utilicemos. Algunas recomendaciones. Tenemos recomendaciones por el lado de seguridad en los dispositivos y seguridad en la red. Vamos a abordar en primera instancia la seguridad de los dispositivos. Primero, las compañías deben proteger vulnerabilidades típicas como puertos TCP, UDP abiertos, contraseñas abiertas, proteger lugares donde inyectar código como servidores web, comunicaciones no encriptadas, entre otras. ¿A qué se refiere este concepto TCP-UDP? TCP es el acrónimo de Transmission Control Protocol y UDP es el acrónimo de User Datagram Protocol. Ambos trabajan sobre Internet, pero TCP es más segura que UDP. TCP, va a decir Transmission Control Protocol, asegura la entrega correcta de los datos. Sin embargo, UDP, User Datagram Protocol, no lo asegura. Por ende, siempre se va a priorizar TCP sobre UDP. El tema es que actualmente los dos conviven porque estamos en un proceso de transición. Cuando el dispositivo se inicia, debemos asegurar la integridad del software verificándolo a través de la firma digital. Esto es tener la certeza que los datos que ya tenemos almacenados están actualizados, por ejemplo. ¿Y esto se hace a través de qué? De una firma digital, el cual es un código, una clave que debe entregar el proveedor. Antes de invertir en dispositivos que conectaremos a la solución IoT, debemos evaluar las capacidades de seguridad del dispositivo y asegurar que existe la posibilidad de testearlo. Nosotros en clases construimos prototipos utilizando Arduino, pero claramente Arduino no es una herramienta confiable desde el punto de vista de la producción. Por lo tanto, no sirve para hacer prototipos. Pero si pensamos en algo que sea más significativo comercialmente hablando, requerimos comprar equipos que estén validados y certificados y que nosotros además podamos probarlos y decir, sí, mira, realizamos un ataque cibernético y responde bien el sistema de protección. Por ejemplo, no utilizar dispositivos que no tienen soporte del fabricante. Súper relevante. Muchas veces uno dice, voy a comprar en la tienda X tal dispositivo porque está barato. El inconveniente es que si ustedes requieren algún tipo de opinión u orientación de cómo utilizar dicho dispositivo,
lo más probable es que no tengan un buen servicio de postventa o más aún servicio técnico. No permitir acciones como la conectividad automática de redes Wi-Fi abiertas. Las redes Wi-Fi abiertas son las típicas cuando uno llega y le dicen, ah, mira, tú llegas, ingresas tu root y puedes acceder al Wi-Fi sin ningún otro tipo de exigencia. Es típico hoy en día de, por ejemplo, en los malls está este tipo de redes, en las tiendas de retail, en algunos terminales de buses, aeropuertos. Intentar encriptar la información siempre que sea posible es lo primero que se debe pensar. Encriptar la información, en palabras simples, es ocultarla para cualquier otra persona que no pertenezca a la red. De manera tal que si nosotros tenemos nuestro origen en A y lo queremos enviar a B, si la información va encriptada, aunque C la quiera ver, no va a poder. ¿Por qué? Porque en definitiva necesita una autorización para poder acceder a esa información. O sea, está oculta. Bien. Respecto a la seguridad de red, número 2, incluye el uso de una fuerte autentificación de usuario y mecanismo de control de acceso. Esto es muy relevante porque acá ya nos estamos introduciendo en el medio que vamos a emplear para enviar los datos a través de la red. Las contraseñas deben ser lo suficientemente sofisticadas como para poder evitar que sean averiguadas por métodos llamados de fuerza bruta. Ejemplo: si yo veo que una clave me exige que sea de 4 caracteres, hay todavía gente que pone 1, 2, 3, 4 y basta con que yo pruebe y me lo valida. Pero distinto es, por ejemplo, que me diga que es de 4 caracteres y yo diga A, peso, Z mayúscula, arroba. ¿Por qué es distinto? Porque claramente aquí estoy combinando letras minúsculas con letras mayúsculas y símbolos. Y esos símbolos habitualmente es difícil identificarlos por fuerza bruta. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hacer combinaciones, tal vez podría decir, ah, no, si puso letras mayúsculas y minúsculas. Minúscula y mayúscula. Puso caracteres. También es un carácter. Hizo la combinación entre ellos. Ah, primero puso la A mayúscula, después hashtag y después la letra minúscula. Y no se parecen absolutamente nada a lo que yo tenía como clave. Entonces, ya esta clave podría ser un poquito más segura. ¿Por qué un poquito más segura? Porque en definitiva hay software que se dedican a averiguar las claves que tienen los dispositivos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a ver las combinaciones posibles entre todos los elementos que están disponibles en un teclado. Entonces, por eso es que lo ideal es que las claves siempre sean como mínimo de 8 elementos. O sea, acá tendríamos la mitad. Bien. Importante, aplicar autentificación de 2 factores, o que también se le llama 2FA. ¿A qué se refiere esto? A que además de poder ingresar, por ejemplo, una clave vía teclado, tengamos que enviar una clave desde un celular, o que lea nuestra retina del ojo, o que lea la huella digital, o que me tenga que autentificar con una con una firma digital. O sea, no solamente ingresar clave y listo, sino a lo menos 2 elementos diferentes. Utilizar protocolos seguros como IPsec o TLS-SSL. IPsec
corresponde a Internet Protocol Security. Y TLS y SSL son protocolos criptográficos que proporcionan autentificación y cifrado de la información entre servidores, máquinas y aplicaciones. O sea, esto ya está validado. Se sabe que es seguro, por lo tanto hay que ocuparlo. De hecho, el menos seguro de todos estos es SSL, que es un protocolo antiguo y que ha ido perdiendo espacio en el mercado. Todavía hay equipos que lo tienen incorporados, que están dando vuelta, entonces por eso todavía se le considera. Pero quien lo aventajó enormemente es TLS y actualmente IPsec. Otra opción es minimizar el ancho de banda de los dispositivos a la capacidad razonable de datos generados. ¿Qué es el ancho de banda? Si yo tengo datos que estoy enviando en un tiempo dado, yo los datos los puedo enviar en un cierto intervalo. Por ejemplo ahí. Y esto correspondería a mi ancho de banda. Le vamos a llamar W. Ahora, a lo mejor los datos que yo estoy enviando me están ocupando solamente una fracción de este ancho de banda. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ajuste el ancho de banda a la cantidad de datos que está enviando. Y lo otro, por último, implementar una red separada detrás de un firewall siempre que sea posible monitorizar la red cuidadosamente. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que nosotros tenemos un muro digital entre nuestro computador y, por ejemplo, Internet. Y este muro nosotros lo atravesamos de ida y de vuelta dependiendo si estamos bajando o subiendo información a la nube. Y este muro, ¿qué es lo que hace? Nos protege de eventuales ataques que otra persona quiera hacer sobre nuestros equipos a través de Internet. Entonces, por eso es importante tener este firewall, que es la primera barrera ante un ataque cibernético. Lo que tenemos acá corresponde al Software Development Life Cycle, SDLC, que consta de 6 etapas: toma de requisitos, diseño, desarrollo, pruebas, integración y mantenimiento. La toma de decisiones corresponde, además de especificarse los requisitos funcionales, se deben analizar los posibles riesgos que pueda tener la solución IoT y establecer los estándares de seguridad que se van a aplicar. Aquí entra en juego todo lo que estábamos mencionando hace un rato. En el diseño hay que abordar las medidas de seguridad que mitiguen los riesgos detectados en la fase de toma de decisiones. Y en el desarrollo se deberá proveer al equipo que ejecuta el diseño las herramientas necesarias para hacerlo de manera segura. Es decir, identificamos ciertos problemas de seguridad, diseñamos una estrategia de solución y damos las herramientas para que se ejecuten dichas soluciones. Las pruebas de seguridad pueden ser estáticas o dinámicas, o sea, se pueden analizar códigos, como además analizar vulnerabilidades. Habitualmente se hacen ambas pruebas. Finalmente viene configurar el sistema de modo de asegurar que no existan fallos y se deben seguir recomendaciones del fabricante. Y finalmente, siempre vamos a tener una etapa de mantenimiento debido a que con el tiempo aparecen vulnerabilidades en los sistemas que deben revisarse y actualizarse para no incurrir en riesgos innecesarios. Esto es debido a que
debido a que permanentemente hay personas que se dedican a generar algún tipo de ataque para invadir nuestra red. Introducción a blockchain. ¿Qué es blockchain? Es una cadena de bloques que básicamente consiste en un libro mayor de acontecimientos digitales que está distribuido, compartido por muchas partes diferentes. ¿Qué es un libro mayor? Es un registro de todos los antecedentes económicos que están vinculados a una empresa. En palabras muy simples. Blockchain es un registro inmutable y permanente, o sea, cambia, pero no se borra. Cada cambio queda registrado, pero lo que ya existía también está guardado. Se trata de una base de datos que solo permite la escritura, no podemos borrar, por ejemplo, ni tampoco modificar, solo añadir, y todo esto se hace bajo el consenso de la mayoría de los participantes. Debe haber una entidad que valida cada actualización del libro mayor, que en este caso le llamamos mineros, que mediante fuerza bruta computacional descifran el hash, un código que va inserto, y crean un nuevo bloque válido, donde están aportando ellos con información. Y en un entorno en el que haya transacciones, se necesita seguridad y confianza en que se va a aplicar blockchain a costa de sobrecargar el procesamiento global en la red. Como se trata de un libro que está creciendo constantemente, esta base de datos va a empezar a aumentar de tamaño. Entonces hay que tener claridad dónde vamos a tener alojada esa información, si no nos podemos quedar sin espacio. Además que esto, ¿qué implica? Que se relateriza el procesamiento de la información. ¿Cómo funciona esto? Partiendo desde el bloque 1, A quiere enviar dinero a B, por ejemplo. De ahí la transacción se representa en la red como un nuevo bloque. O sea, yo A quiero enviarle dinero a B y para la red eso es un nuevo bloque, es una nueva actividad. A continuación, el bloque, esta actividad que estamos hablando, se transmite a todos los nodos de la red, a todos los que estén involucrados. Pueden ser 5, 10, 15, 20, 100. A continuación, los mineros, que son los que están a cargo en estos nodos, intentan descifrar el hash y cuando lo consiguen la transacción es válida y se consigue el consenso. ¿Por qué? Porque en el momento que uno solicita la transacción se le incorpora un código de seguridad y ese código de seguridad es el hash y la persona que lo encuentre primero se gana esta transacción. O sea, se gana la comisión por haber hecho ese trabajo, que es asegurarlo. El bloque puede añadirse a la cadena y se actualiza el libro mayor de todos los nodos. Es decir, hubo un minero que consiguió el hash, como lo consiguió, se valida la transacción y se le informa a todos los demás nodos que la transacción fue validada y por lo tanto se actualiza el libro mayor del proceso. Y finalmente el dinero se mueve de A a B. Esta es la base de las criptomonedas. Así es como funcionan. Pero en realidad las criptomonedas es un apéndice de blockchain, porque blockchain es un sistema de seguridad informático que permite encriptar con mayor seguridad la información que se está manejando en la red. ¿Qué beneficios aporta blockchain? Primero, ahorra tiempo. El tiempo de la transacción puede pasar de 10 a casi instantáneo. ¿Por qué? Imagínense que ustedes quieren hacer una transacción bancaria y quieren transferir dinero de A a B. Si lo hacemos como era hace muchos años atrás, tendrían que ir al banco, solicitarle a un encargado de cuenta que haga la transferencia. Ese encargado de cuenta tiene que ver los registros, tiene que chequear, tiene que validar la transacción, informarla al banco donde ustedes quieren hacer la transferencia. Allá la persona debe tomar esa información, contrastar con lo que él tiene y después de eso, si ambos están de acuerdo, se realiza la transacción. En cambio, en blockchain, al ser todo online y haber muchas personas trabajando en el mismo sistema, se agiliza. Lo otro que elimina los costos intermediarios. ¿A quién puede sustituir el blockchain? Por ejemplo, cuando tenemos que ir al notario para que nos legalice un instrumento, no sé, un instrumento cualquiera,
certificado de título, no sé, cualquier documento. Entonces ahí ya no sería necesario ir donde el notario. A lo mejor podríamos descargar alguna autentificación a través de internet y basta. Reducen los riesgos de cibercrimen, el fraude, porque esto se trata de una red segura, y además que incrementa la confianza. Blockchain está siendo utilizado en muchas áreas, de hecho ya está implementado en algunas notarías, a nivel de documentación universitaria, a nivel de documentación médica. Esto está creciendo. Problema identificado al tratar de usar blockchain en IoT. Esta unión entre IoT y blockchain derivó en una nueva eh, herramienta que se le llama IOTA. ¿Qué problema hay? Tenemos básicamente 4 problemas: micropagos, escalabilidad, blockchain como libro mayor y seguridad. ¿Qué problema hay con los micropagos? La imposibilidad de realizarlos por la tecnología M2M, que se refiere a máquina, es decir, ¿cómo puedo realizar un micropago entre un sensor de humedad y un sensor de temperatura, por ejemplo? Debido a que es tan poca la información que voy a manejar ahí, inclusive que no es ni siquiera monetaria, que no va a ser atractiva para los mineros, para los encargados de los nodos en descifrar el hash. ¿Cuál es la propuesta? Eliminar a los mineros. ¿Quién hace ahora el Proof of Work o sistema algoritmo prueba de trabajo? Lo va a hacer el sistema en sí, y ya vamos a ver cómo se realiza. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Que si eliminamos a los mineros no hay competitividad por la recompensa, por lo tanto nuestros costos no se elevan. Escalabilidad. Se necesita un sistema que pueda observar un gran volumen de transacciones. Imagínense que tenemos sensorizado una bodega de una superficie de 1 hectárea. La cantidad de sensores que hay ahí puede llegar al 1.000.000 fácilmente. Entonces, por cada sensor, a lo menos una transacción se va a hacer. Entonces, son muchas. ¿Cuál es la propuesta? Eliminar los bloques. Cada vez que realicemos una transacción, tendremos que realizar un pequeño POW, repito, Proof of Work, para validar 2 transacciones anteriores a la nuestra. Es decir, ya no nos estamos fijando más atrás, sino solamente 2. Con eso estamos ok. Blockchain libro mayor. Una de las principales características de blockchain es que tenemos una copia completa del libro mayor en cada nodo. Esta copia cada vez crecerá más y ocupará espacio, que es un inconveniente. Luego los dispositivos IoT no pueden guardar esta información. O sea, si tengo un sensor de humedad de suelo, envía la información, pero almacenarla sería muy complejo. ¿Por qué? Porque tendría que disponer espacio en la nube, por ejemplo, para almacenar la información de cada sensor. Y si en el campo tengo 500.000 sensores de ese tipo en un campo, necesitaría espacio para cada uno de ellos. Entonces es impráctico. ¿Cuál es la propuesta? Utilizar arquitectura Direct Acyclic Graph. ¿A qué se refiere esto? Que es un grafo dirigido que no tiene ciclos, por lo tanto lo hace más dinámico. Seguridad. Y aquí se plantea una pregunta: ¿los ordenadores cuánticos son una amenaza para blockchain? ¿Cómo mejoramos esto? Efectivamente podrían llegar a ser una amenaza. ¿Cómo se mejora? La propuesta es utilizar un sistema trinario, que básicamente es trabajar todas las cantidades representadas en base 3, es decir, utilizando solo 3 cifras. Y esas 3 cifras serían 0, 1 y 2.